Buenas, buenas. Bienvenidos a este videito de fin de semana. La idea va a ser ver un ejemplo de funciones definidas por más de una fórmula que creo que les puede venir bien para los ejercicios. Así que nada, si lo pueden ver entre sábado y domingo sería un éxito. Ya les aviso que acá abajo en la descripción del video les dejo linkeadas las diapos de la clase pasada donde fue que arrancamos este tema. Están linkeadas solo de la clase pasada. Cuando terminemos el tema, y sí paso las diapos completas. Pero nada, por si alguien las quiere, están ahí. Así que, sin más, nos vamos a nuestro ejemplito. No es muy largo, no es muy corto, pero bueno, prepárense un mate, prepárense algo rico y vamos con esto. Tenemos la siguiente función. Y fíjense qué linda es nuestra función. Tenemos una f que va de R en R, es decir, tiene dominio en los reales y codominio en los reales también. Y está definida de la siguiente forma. Una función partida, obviamente. Y fíjense cómo es. F toma la expresión de arriba, es decir, f es alfa por x2 menos 2x más beta, si la x es menor que 1, y en cambio es delta por x más 2 si la x es mayor o igual que 1. Y acá nos aparecen estas cositas, no sé si nuevas, pero bueno, tenemos alfa, beta y delta por ahí. Y por si alguno no se acuerda muy bien del alfabeto griego, yo creo que las letras más usadas son alfa, beta, bueno, gamma. Yo gamma me la salté porque no me gusta mucho. Delta, lambda la hemos usado un montonazo. Epsilon, que es la que habitualmente dejamos reservada para cuando hablamos de cosas chiquitas. Capaz la tienen bastante asociada con los entornitos. Y uno de nuestros números preferidos. Mu. Y bueno, y tenemos un montón más. Creo que más o menos estas son las que más usamos, pero nada, son unas cuantas más. Entonces, cerrando el paréntesis de cultura general, lo que quiero con esta F básicamente son dos cosas. Bueno, en primer lugar, hallar este alfa, este beta y este delta, y para hallarlo nos dan algunos datos. Nos dicen que uno es raíz de la función, que el corte con el eje OI es en 2, es decir, la ordenada en el origen es 2, y que f de menos 1 es 5. Así que tengo esos gatitos, esos tres gatitos, que con eso vamos a tener que poder hallar estos alfa, beta y delta. Y por último, quiero graficar esta función partida. Entonces, arranquemos hallando lo que nos piden. Me copio los datitos, estos son los tres datos que teníamos, ¿sí? Que uno era la raíz de la función, que el corte con el eje OI era en 2 y que f de menos 1 era 5, simplemente los copié. Y acá me copio la función para no estar yendo y viniendo, aparte me la voy a olvidar. Así que estos son los datos que tengo. Arranquemos por el primero, nos dicen que 1 es raíz de la función. ¿Qué significa que 1 sea raíz de la función? Y bueno, básicamente que f de 1 vale 0. Es decir, cuando la x vale 1, la función se anula, la función vale 0. Entonces, cuando la x vale 1, primero, antes de ir a hacer cuentas como loco, tengo que ver cuál de las dos expresiones es la que voy a usar. X igual a 1, si vamos a las dos expresiones que tenemos, caemos acá. La segunda vale para los x mayores o iguales que 1. ¿Sí? Así que el primer paso es eso, siempre darnos cuenta, siempre ir a buscar cuál es la expresión que tenemos que usar. Entonces, como dijimos, en nuestro caso con x igual a 1 corresponde a la segunda, así que básicamente vamos a ir suplantar y despejar ese b. Entonces, fíjense, f de 1 va a ser igual a ¿qué? Venimos acá, suplantamos la x por 1 y nos va a quedar delta por 1 más 2, que por datos sabemos que vale 0, porque justamente nos decían que 1 era raíz. Así que lo igualo a 0 porque lo sé por dato de letra. Entonces lo que nos va a quedar va a ser delta por 1 es delta, más 2 igual a 0. Por lo tanto, ahí podemos dejar delta y tenemos que delta vale menos 2. Así que, primera de las tres pronta. Bien. Me voy a ver cómo hacemos para hallar la siguiente.
De nuevo sigo con los datitos copiados, la funcioncita copiada. Primer dato usado, vayamos al segundo. El cohorte con el eje de la Y es en 2. ¿Qué quiere decir que el cohorte con el eje de la Y sea en 2? Y bueno, básicamente que cuando la X vale 0, la función vale 2, es decir, f de 0 igual a 2. Y entonces, si estoy trabajando con X igual a 0, ¿en cuál de las dos expresiones voy a tener que ir a trabajar? Bueno, si la X vale 0, vengo acá y estaremos todos de acuerdo en que la que está jugando es la primera, ¿sí? Porque X es 0, es menor que 1. Así que vamos a usar esto. Para calcular f de 0, vamos a venir a esta expresión, vamos a suplantar la X por 0, y lo que tendríamos entonces sería alfa por 0 al cuadrado menos 2 por 0, de nuevo, acá suplanté la X por 0, más beta. Y eso sé por dato de la letra que vale 2. Y acá, 0 al cuadrado 0, cuando multiplico por alfa obviamente sigue siendo 0, 2 por 0, 0 también. Así que de este lado lo único que sobrevive es el beta. Por lo tanto, sabemos que beta vale 2. Acá, como le vengo diciendo en todos los videitos, yo las cuentas las voy pasando como un pelín rápido quizá, pero nada, vayan pausando y vayan chequeando si lo necesitan, ¿sí? Entonces, dijimos delta pronto, beta pronto, nos queda solo alfa. Así que vayamos con esto. Ya usamos los primeros dos datitos, así que nos queda solo este por usar. Entonces, para cuando la X vale menos 1, bueno, es clarísimo que corresponde a la primera expresión, ¿sí? Alfa por X2 menos 2X más beta. Que en realidad ya la podemos cambiar porque hallamos beta recién, ¿sí? Entonces ya podríamos esta expresión decir, bueno, ojo que es alfa por X2 menos 2X más 2, que fue el valorcito que hallamos recién para beta, ¿sí? Así que voy a usar esto. Y entonces teniendo esto así, bueno, misma historia que recién. Voy a calcular f de menos 1. Es decir, voy a venir acá, voy a suplantar la x por menos 1 y sé, por dato de la letra, que eso me tiene que dar 5. ¿Sí? Así que ahí vamos a poder despejar ese alfa que nos está quedando. Bueno, f de menos 1 va a ser alfa por menos 1 al cuadrado, menos 2 por menos 1, más 2, que será el valorcito del resto. Y sé que eso vale 5. Acá insisto, verifiquen, hagan la cuenta, pero me va a quedar. Menos 2 por menos 1 me queda 2 positivo. Y menos 1 al cuadrado me queda 1 positivo, por alfa me queda alfa. Entonces ahora estamos todos de acuerdo en que esto me quedaría alfa, acá ya puedo juntar más 2 me queda más 4. Entonces sería alfa más 4 igual a 5, por lo tanto cuando despejan el alfa debería dar 1. Y ahí ya tenemos todo lo que necesitábamos hallar, hallado. Si agarro mi funcioncita y ya suplanto los valores que hallamos para estos tres desconocidos, nuestra f nos queda así. Y acá suplanté cuánto valía alfa, cuánto valía beta y cuánto valía delta. ¿Sí? Muy bien, primero se pide pronto entonces, ya tenemos nuestra preciosa función. Ahora la idea va a ser graficarla. Entonces, yo arranco súper tranqui, son las primeras que estamos haciendo, ya después si alguien se anima a hacerlo mucho más rápido, buenísimo, si no, no pasa nada. Voy a graficar. Bueno, función partida, vamos graficando justamente por partes. Entonces arranco con la primera. Una función cuadrática, una preciosa parábola vamos a tener. Y bueno, como siempre con las parábolas, capaz arrancamos hallando raíces, hallando vértices, y ahí vamos viendo cómo graficarla. Así que voy a arrancar por las raíces, acá recuerdo, creo que esto ni siquiera hace falta recordarlo, báscaras que ya todos lo sabemos de memoria. Entonces, bueno, voy a ir a buscar las raíces para mi funcioncita cuadrática.
suplanto, ¿no? En este caso, mi A es 1, mi B es menos 2 y mi C es 2. Entonces, usando báscaras, cuando vaya a buscar las raíces, tendría que x es igual a menos b, es decir, menos menos 2, me queda 2 positivo, más menos b al cuadrado menos 4 por a por c, y todo eso dividido 2 por a. Y acá el problema que tengo es que esto que tengo adentro de la raíz, el discriminante, me queda menos 2 al cuadrado es 4 positivo. Pero a ese 4 positivo le voy a restar, fíjense, 4 por 1 por 2, es decir, le voy a restar 8. Así que me va a quedar raíz de menos 4. Y cuando me quede raíz de un número negativo, ahí ya sé que no tengo raíces reales. ¿Sí? Así que nuestra funcioncita no tiene raíces reales. Es decir, no va a cortar nunca el eje de las x, andará por arriba o andará por debajo. Eso lo podemos ver con el signo quizá. Pero sabemos que no va a cortar. Bueno, de hecho ya mirándola podemos capaz saber si anda por arriba o anda por abajo. Bien, primer deber de fin de semana. Chequear esto. Bueno, sigo a ver si podemos hallar alguna otra cosita, dado que con las raíces no tuvimos mucha suerte. Vértice. Bueno, acá esa opción de vértices punto medio entre las raíces claramente no corre, pero teníamos esa forma de la abscisa del vértice era menos b sobre 2 por a, que es así, sigue sirviendo. Entonces, la abscisa del vértice sería menos b, es decir, menos menos 2, 2 positivo, sobre 2 por a, 2 por 1. Y me queda 2 dividido 2, 1. Para hallar la abscisa del vértice, entonces ya lo tenemos, dijimos, vamos con la formulita de siempre. Para hallar la ordenada, misma historia, la hemos hecho ya varias veces. Tengo que ir, en este caso voy a ir a esta expresión, suplantar la x por 1, que fue lo que nos dio la abscisa, y hacer la cuenta. Así que en este caso, la ordenada del vértice va a ser x al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado, menos 2 por x, es decir, menos 2 por 1, más 2. Y acá si hacen la cuenta nos debería dar 1. Así que el vértice sabemos que es el punto 1, 1. Y ahora el tema con la parábola, teniendo solo el vértice, como que no nos alcanza. Pero, por ejemplo, mirando solo la funcioncita, podemos decir que la ordenada en el origen es 2, que era el término independiente. Entonces, con esto, más o menos ya tendríamos todo para graficar la parábola, porque fíjense lo siguiente. Sé que el vértice es 1, 1, está acá. Sé que la ordenada en el origen es en 2, es decir, está acá. Y acá, como la parábola es simétrica, teniendo un vértice y un punto, ya automáticamente sé cómo graficarlo. Si quieren, ya sé cuál es este otro punto de acá. ¿Sí? Si a alguien no le gusta hacerlo así, sugerencia, calculen cuánto vale esta expresión en algún otro punto. Yo les sugiero, calculen cuánto vale en 2. ¿Sí? Así todos nos convencemos de que efectivamente va a dar 2 ese valorcito. Bueno, entonces dejo de ver que chequen a ver si la gráfica de esta funcioncita queda así, y me voy a la siguiente. La siguiente es una lineal, es una recta. Acá básicamente lo que hacíamos era una tablita. Acuérdense que para la recta necesitábamos solo 2 valores, y teníamos una única recta que pasaba por 2 puntos. Entonces, por ejemplo, no me maté con los números claramente, los números más sencillos que podamos, así no nos complicamos con las cuentas. Me hago una tablita de x, y ¿cuánto vale esta expresión, no? Menos 2x más 2. Bueno, cuando el x vale 0, vengo, suplanto, me queda menos 2 por 0, más 2, eso me da 2. Y después, cuando x vale 1, misma historia, vengo, suplanto, menos 2 por 1, más 2, así que me queda menos 2 más 2, que es 0. Y con 2 puntitos ya podemos graficar esa recta. Fíjense que cuando la x vale 0, tenemos que vale 2, y
para la x igual a 1 le corresponde el 0, es decir, 1 es raíz. Y uniendo esos dos puntos tenemos esta preciosa recta. Entonces, buenísimo, ya las graficamos cada una de esas dos expresiones por separado. El tema es, bueno, veamos ahora cómo hacemos para graficar la f. Teníamos que la f era esta función partida, ¿sí? Es decir, para los x menores que 1, la gráfica de f va a coincidir con esta parábola que graficamos en rosadito, y para los x mayores o igual a 1, la gráfica de f va a coincidir con la recta que graficamos en azulito recién. Entonces, fijémonos que de esta parábola que teníamos en rosado, no nos interesa completa la parábola, nos va a interesar solo una parte. ¿Qué parte? Y bueno, para los x menores que 1. Es decir, de toda la parábola me va a interesar solo esta partecita que está acá en línea completa, ¿sí? Para los x menores que 1. Todo lo que sigue acá, punteadito, es porque no me interesa. Bastante similar al razonamiento con la recta que habíamos graficado en azulito. De la gráfica entonces de menos 2x más 2, ¿qué parte nos va a interesar? Bueno, la correspondiente a los x mayores o iguales a 1. Entonces, nos interesa los x mayores o iguales que a 1, es decir, de acá en adelante, todo lo que tenemos acá lo vamos a puntear porque no nos interesa. Entonces, juntando este pedacito de parábola con este pedacito de recta, sugerencia en los cuadernos, si lo van graficando, vayan haciéndolo juntos. En la diapo me parece que queda un poquito superpuesto, por eso no se ve muy claro y lo hice separado. Pero nada, en los cuadernos, por supuesto que hay que hacerlos juntos, así ya les queda de hecho la F. Entonces, me voy a F. Y fíjense una cosa. Acá lo que tenemos es este pedacito de parábola que habíamos dicho, este pedacito de recta que habíamos dicho también, y acá hay algo que capaz puede llamar un poquito la atención, y es este puntito y esta flechita. Fíjense cómo estaba definida la F, ¿sí? Que acá no suplanté los alfa, beta, delta, pero me interesa simplemente esto. Era para los x menores que 1, dijimos la gráfica era igual a la de la parábola, y para los x mayores o iguales que 1 era la de la recta. Fíjense entonces que en el caso este que la función pega un saltito, tengo que indicar dónde sí y dónde no. Es decir, la recta esta corresponde para los x mayores o iguales que 1, es decir, para el 1 corresponde la recta, ¿sí? Por eso es que ponemos un puntito habitualmente para indicar, mirá que acá sí. Por el otro lado, en la parábola, esta parábola valía para los x estrictamente menores que 1, es decir, que no llega a 1, para un cachitito antes. Por eso es que indicamos flechita. Y básicamente con la flechita lo que hacemos es, entre nosotros, pero es como agujerear la parábola, es sacarle ese puntito, ¿sí? Entonces acá no hay ninguna duda, por ejemplo, si yo les doy esta gráfica y les pregunto, ¿cuánto vale f de 1? Es súper inmediato acá, no, ya no dudamos si tengo que venir a este puntito o tengo que venir a este otro. Como el punto lo tengo acá, sé que f de 1 va a valer 0, ¿sí? No hay ninguna ambigüedad. Por eso habitualmente cuando la función pega un saltito, usamos esto de punto y flechita como para eso, para que no haya ninguna duda y nada, para evitar confusiones. Así que bueno, hasta acá el ejemplito de hoy. Espero que se haya entendido, que sirva. Hagan ejercicios, tiene varios ejercicios de este tipo, así que háganlos y los vemos la clase que viene.